Hay empresas y eventos que marcan cambios importantes en el mundo empresarial y financiero. Ya en el episodio 27 platicamos del origen de la ley Sarbanes-Oxley y las repercusiones que ha tenido en las empresas listadas en la Bolsa de Estados Unidos, así como la manera en que esto ha sido replicado en mayor o menor medida en otros países. En junio de 2020 se dio a conocer un escándalo de gran escala que volvió a cimbrar el sistema financiero en Europa y ha desencadenado que se cuestione el trabajo que realizan algunas agencias reguladoras y de gobierno encargadas de que precisamente este tipo de situaciones no sucedan, que mediante su estrecha vigilancia cada quien haga su trabajo en beneficio de la seguridad del público inversionista. Acompáñenme a escuchar esta conversación basada en un excelente trabajo de investigación realizado por nuestra invitada de este episodio. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y 2. Que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Auditando y Controlando. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su confianza y apoyo en mi proyecto que cada vez, y gracias a ustedes, va tomando más fuerza y colaboración. En esta ocasión es un buen ejemplo de cómo se ha extendido la red de contactos y trabajo en equipo a partir del podcast. Hace algunos días nuestra invitada del día de hoy me comentó sobre este tema como una idea para desarrollar, lo cual en principio me halagó mucho, pero además me generó mucha felicidad. Esto es una buena señal de que vamos haciendo bien las cosas y juntos las vamos a seguir haciendo cada vez mejor. Acto seguido a recibir la idea, pues nos contactamos y nos pusimos de acuerdo para venir a presentarles el tema de hoy. Y afortunadamente tuve la suerte de que accediera a estar con nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a Nayeli Peña. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola Héctor, muy bien, muchas gracias por la invitación y por esto que se está haciendo posible. Sí, hombre, padrísimo. La verdad que me da mucho gusto poderte recibir en el podcast de Auditando y Controlando. Y pues sobre todo agradezco mucho tu apoyo recibido desde el inicio del proyecto a través de tus reacciones, tus compartir las publicaciones, hacer comentarios, etcétera, ¿no? Y aparte hacer mención en lo que tú también publicas en la red. Así que les recomiendo que sigan a Nayeli por ahí, vamos a dejar su información, porque también pone cosas bien interesantes. Y ahora, pues bueno, ya formas parte del contenido el día de hoy. Vamos a fortalecer esta colaboración, pues en beneficio de la audiencia, que como siempre mencionamos, se trata de traer cosas interesantes que nos ayuden a hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Y además en esta ocasión lo que queremos es pues que se genere más interacción. Vamos a hacer nuestra conversación, vamos a poner cosas en la mesa y lo que esperamos es que pues nos ayuden a poner comentarios sobre todo aquello que ustedes conozcan del tema, información que complemente, que a lo mejor nosotros no encontramos y que pudiera ser de utilidad para toda la audiencia. Así que, pues, ¿cómo ves, Nayeli? Sí, vamos a darle. Bueno, pues, como dices, a darle. Lo primero va a ser platicar acerca de, pues bueno, qué es Nayeli en temas de experiencia y en temas de académicos. En principio es, pues bueno, que Nayeli cuenta con alrededor de 15 años de experiencia haciendo diferentes tipos de actividades. Al inicio de su carrera profesional, trabajó en una empresa de productos de consumo en la parte de proyectos de reducción de costos y en pruebas de cumplimiento de SOX. Ya vimos en el episodio anterior que es SOX, así que ya saben de qué hablamos. Después cambió de industria y en una empresa que participa en actividades de petróleo y energía, trabajó durante alrededor de 10 años en puestos de las áreas de contabilidad, proyectos estratégicos y control interno. Y actualmente, desde hace 4 años, forma parte del equipo de control interno de Heineken México, donde lidera proyectos de esa área en temas de administración del marco de control institucional,
planeación de pruebas de control, administración de riesgos estratégicos, el plan de evolución de esta área, controles automáticos, análisis de datos, además de ser el enlace con las áreas de auditoría global e interna. En el ámbito académico, cuenta con la licenciatura en Contabilidad y Finanzas y es egresada del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, obtiene el grado de maestría en Administración de Empresas, el MBA, en esa misma institución, y cuenta también con la certificación en Ética y Cumplimiento emitida por el IFCA, que es un instituto argentino. Así que, pues bueno, no sé si se me pasa algo de mencionar, Nayeli. No, todo está perfecto. Bueno, pues vamos a platicar un poco acerca del valor de la información que vamos a traer el día de hoy. Nayeli nos va a platicar sobre un escándalo financiero contable que sucedió el año pasado, en 2020, en Alemania. Yo voy a tratar de incorporar algunos puntos de vista y complementar la información que Nayeli amablemente investigó para todos nosotros, con el fin de que pues exista un contexto homologado y de que a partir de esta charla, pues ahora sí nos hagan llegar todos sus comentarios. Todo lo que se pueda generar a partir de este resumen, creo que va a ser de mucha utilidad para toda la audiencia, para todos los colegas que trabajamos en estas áreas de control y vigilancia. Así que, pues bueno, ¿qué te parece, Nayeli, si para comenzar nos platicas algo de historia sobre algunos escándalos financieros que se relacionen más o menos a lo que vamos a platicar para tener contexto y empezar nuestra conversación? Claro, seguramente los que nos están escuchando van a decir que no tiene nada de novedoso este tema de los escándalos financieros y yo creo que tienen toda la razón. Los fraudes y las estafas financieras han existido de toda la vida. El primero del que se tiene registro es aquel que se presentó en 1711 en una compañía que se llamaba de los Mares del Sur y está catalogado como la primer burbuja financiera. Y después vienen un montón más. El esquema Ponzi, las innumerables veces que se hicieron pasar por representantes del gobierno francés y quisieron vender la Torre Eiffel, todo lo que pasó con WorldCom, Lehman Brothers y pues el súper conocido Enron, que justo tocaste en un episodio de tu podcast, creo que fue el 27, y hablaste también de toda la ley que se emitió, la ley SOX, a causa de este fraude. Pero bueno, ¿qué me trajo aquí y qué es lo que les quiero platicar? Si quisiéramos ponerle un título a la historia, le llamaríamos Se nos perdieron 1.900 millones de euros. Y Así esto nada más pasó, poquitos. sí, muy poco, lo que tenemos en el banco, ¿no? Así es. Eh, y bueno, ¿y cuándo se dio a conocer esto? El año pasado, en plena pandemia, en junio del 2020, y fue en una empresa tipo PayPal, pero en Alemania. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues manipuló el valor de sus acciones, infló el balance, el volumen de las ventas, engañó a los inversionistas, a los auditores y a las instituciones de regulación financiera. Y bueno, pues esta historia tiene todo lo que se necesita para llevarse al cine y yo estoy segura que en algún momento vamos a ver una película con este nombre. No sé si con este nombre, pero algo parecido. Bueno, sin duda ya por ahí tienen los productores una idea de cómo le pueden llamar. Y tienes razón, es un tema bien interesante que ahorita vamos a ir desmenuzando poquito a poquito y que creo que tiene espacio para hacer mención en diferentes situaciones que pudieron estar afectadas de las áreas de control y vigilancia, no nada más internas, sino también externas. Entonces, pues para ir entrando un poco más en calor con esta conversación, vamos a ponerles, digamos que partes, ¿no? Lo primero es conocer a los personajes, a los participantes de la historia y si te parece podemos dividirlos en lo que es la empresa, los reguladores, la alta administración, los inversionistas, los auditores y también alguien bien importante y que fue clave en esta historia, los medios de comunicación. Así que si quieres, ayúdanos a repasar uno por uno para saber parte por parte qué fue lo que sucedió y lo vamos integrando ahí sobre la marcha. Perfecto. Vamos a conocer a los personajes de esta historia, como bien lo llamas. El primero es la empresa, claramente. Esta empresa se llama Wirecard y es una firma alemana que se dedica a procesar pagos. Bueno, se dedicaba a procesar pagos. ¿Y qué es esto de procesar pagos? Pues es algo bien simple. Cuando tú compras algo en cualquier página, metes los datos de tu tarjeta de crédito o débito y esos datos se van a un intermediario, justo como Wirecard. Ellos se encargan de validarlos, recolectar el dinero, bajar el dinero de tu cuenta y lo depositan en la cuenta del comerciante. Y esto es lo que hacía esta empresa.
Muy bien, a ver, me detengo ahí un poquito. A ver, el procesador de pagos, o también conocido como proveedor de servicios de pago, lo que hace, así en palabras bien simples, como lo mencionaste, es le da servicios a instituciones, tiendas, comercios, para que puedan aceptar pagos electrónicos, ¿sí? Entonces, pues todo esto es principalmente por tarjetas de crédito y normalmente lo que hace es conectar a los bancos y las tarjetas y estos sistemas de pagos. Así, el comercio no tiene tanta interacción y se vuelve dependiente de la institución financiera y además, digamos que terceriza esa parte administrativa para que nada más tener un enlace con quien hacer la gestión, pues de la manera más sencilla posible, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, justo como lo explicas, Wirecard, que hacía todo esto, se fundó en 1999 y al inicio se dedicó a procesar pagos para empresas de apuestas y entretenimientos para adultos. O sea, en otras palabras, pornografía, ¿no? Con el paso del tiempo fue creciendo y su propuesta de valor era ser un procesador de pagos apalancado en tecnología de alto nivel, los smartphones y los smartwatches. Tenía como lema el Cashless Society, o sea, una sociedad que se manejara sin efectivo, y en algún momento llegaron a tener promedio 5,000 empleados. Tuvieron 250,000 clientes a los que les procesaban estos pagos y alcanzaron un valor en la bolsa de valores de 28 millones de euros, un tamaño de empresa considerable. El valor más alto de su acción fue de 191 euros y por ahí en artículos que se pueden leer en internet se dice que trabajar en Wirecard era sumamente divertido, que recibías un montón de regalos cuando era tu cumpleaños, había días de campos, fiestas, y era como un muy buen ambiente laboral. Y bueno, trabajar ahí daba como una especie de estatus. O sea, decía que era como las personas que trabajaban en Wirecard eran personas que eran muy, muy astutas y muy inteligentes. Y bueno, todo el mundo en Alemania quería trabajar aquí. Ok, correcto. Ahora, ¿qué pasó? El boom para esta empresa se dio cuando formó parte del DAX en 2018. ¿Qué es el DAX? Es el índice bursátil que es el más conocido de la bolsa alemana y que incluye varias empresas importantes. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan las van a conocer, empresas como SAP, todo el mundo sabemos que es SAP, Siemens, Bayer, Volkswagen, Adidas y bueno, Wirecard. Y bueno, Wirecard le daba muchísimo estatus al mercado financiero alemán. Algunos la denominaron como una empresa unicornio, una startup alemana que competía al nivel de las creadas en Silicon Valley. Y pues como puedes escuchar, todo estaba buenísimo con esta empresa, absolutamente todo, excepto que en algún momento tuvo un agujero contable de 1.900 millones de euros y que en algún momento no pudo pagar y tenía amenaza de insolvencia y bueno, se dice que se declaró con deudas con un valor de 3.500 millones de euros. Sí, a ver, déjame ver si puedo complementar un poquito. En Alemania, la empresa llegó a alcanzar una muy buena reputación y le manejaba las cuentas del sistema de pagos a empresas como Visa, Mastercard por ejemplo, la aseguradora Allianz, entre otras grandes empresas. Y este, el tema de que mencionas de su deuda, quisiera también hacer una acotación. El tema de liquidez y solvencia, digamos que son indicadores que reflejan la capacidad de pago de la empresa. La liquidez es el tema de la deuda a corto plazo y la solvencia, la capacidad para atender compromisos de pago en el largo plazo. Entonces, el problema en el que se metió es que ya no iba a poder pagar esos 3.500 millones de euros porque pues todo lo que nos vas a platicar más adelante. Entonces, sí se pone bien interesante este tema. Ahora, también por ahí encontré que se hablaba de acerca de 2.000 millones de euros que tenían registrados en sus activos y que eran más o menos un 25% del balance de la sociedad y que se supone esta cantidad habría sido depositada en 2 bancos en Filipinas, pero resulta que estos bancos negaron cualquier vínculo con la empresa. Así que todo pues se pone bien interesante en temas de lo que es su información financiera. Ahora, parte de lo que mencionan y un poquito adelante también vamos a profundizar es que todos estos números fueron resultado de una estrategia de la administración donde
con ciertas operaciones querían atraer inversionistas y clientes por lo atractivo que era lo que podían obtener con esta empresa, ¿no? Entonces, digamos que complementando un poco lo que nos estabas platicando, yo también encontré esa información. Buenísimo, creo que complementa mucho lo que estamos diciendo y nos da como una muy buena fotografía de lo que era Wirecard. Pero si quieres pasamos al segundo personaje. Adelante, vamos. El segundo personaje se llama BaFin. ¿Y quién es BaFin? Es el regulador financiero alemán. Es la autoridad federal de supervisión federal quien había enfrentado fuertes críticas por aquel caso, no sé si tú recuerdas, Héctor, de los motores modificados de Volkswagen, el Dieselgate, no sé si recuerdas ese caso, y luego también algún tema de malversación de fondos en el Deutsche Bank. Y bueno, ya había enfrentado como ciertos problemas por cómo ejecutaba sus revisiones. Sus dirigentes han declarado que lo que pasó en Wirecard fue un fraude bien elaborado y muy sofisticado que involucró a múltiples partes de todo el mundo y que puso en duda el valor de los controles de seguridad que se supone deben de generar confianza en la industria financiera alemana. Y una de las cosas que más le criticaron es que BaFin no revisaba a Wirecard como un banco, a pesar de que funcionaba como tal, sino que lo revisaba como una empresa meramente digital, como eso, como un procesador de pagos. Sí, y fíjate que también yo lo que encontré es que todo esto se dio, el tema de que lo siguieran viendo como una empresa de tecnología en lugar de una empresa del sistema financiero, aun y cuando tenían una subsidiaria, un banco pequeñito, como parte del grupo de empresas, porque en la regulación alemana habían por ahí algunas lagunas que muy hábilmente los abogados de Wirecard encontraron para efectos de poder de alguna manera tener participación en el sistema financiero, pero al mismo tiempo poderse escapar de algunas reglas de supervisión bancaria que incluían, por ejemplo, un tema bien importante que es la reserva de capital para cubrir eventuales daños. Entonces, esto eleva muchísimo el riesgo de la empresa, del grupo de empresas y de los inversionistas. El tercer personaje, bueno, realmente son dos personajes, pero son los ejecutivos de Wirecard. Aquí hay dos nombres que nos van a sonar. El primero es Jan Marsalek, que fue el director financiero, y Marcus Braun. Primero vamos a platicar un poquito de quién es Jan Marsalek. Bueno, un disclaimer bien importante. Él desapareció tras todo lo que ocurrió con la empresa, tras que lo despidieron, y es un hombre súper joven. ¿Cuántos años crees que tiene Jan Marsalek, Héctor? Pues debe ser así como de mi edad, quizás un poquito más bajo, ¿no? Es alguien bien joven, es joven, debe tener alrededor de los 40 años. Literal, totalmente. Él nació el 15 de marzo de 1980, súper, súper joven. No sé si todos los que nos escuchan estén de acuerdo, pero para nosotros es muy joven eso. Él es austriaco y se dice que es un hombre sumamente carismático y con una energía que impactaba, que tiene una personalidad brillante y que le encantaba la aventura. Y además hacía público esto, de que le gustaba la aventura. Hay como relatos en donde él cuenta historias de cómo se reunía con miembros del ejército ruso en varios países después de tener operaciones con, por ejemplo, ISIS, y él decía que él era el invitado especial de todas estas cosas. Marsalek fue el responsable de los negocios internacionales en Wirecard, realizaba adquisiciones especialmente en países asiáticos y también encontré por ahí que tenía muy buenas conexiones con los servicios secretos en lugares como Viena, Siria y Moscú. Y hay que tomar nota como que de este punto porque va a ser bien importante después, ya lo van a escuchar. Algunas fuentes marcan que Marsalek inicialmente huyó a Filipinas o a las Islas Mauricio y que ahora se refugia en una villa cerca de Moscú, bajo la supervisión del Servicio Secreto Militar ruso. Un dato bien curioso es que visitaba Rusia unas 60 veces durante los últimos 10 años. Y bueno, seguramente eso hizo que generara una red de contactos tremenda que le está permitiendo alargar pues todo el tema legal y de justicia. Y bueno, también lo que se descubrió es que meses antes de su desaparición había mandado un montón de dinero en bitcoins a este país. Este es Jan Marsalek. Muy bien. Ahí fíjate que me llama mucho la atención el perfil de Jan y todo lo que mencionábamos hace rato del perfil de la empresa. Cómo esa
digamos que alma aventurera, también se convertía en lo que le estaba transmitiendo a su equipo de la manera en que se podían hacer las cosas. Esto, digamos que es parte de lo que el líder de la empresa le enseña o le pide a su equipo de trabajo y que resulta en la cultura organizacional. Entonces, a lo mejor por ahí pudiéramos ir conectando un poquito ese tema de la cultura en la empresa y de por qué se defendía tanto la manera en que ellos hacían pues, sus actividades, ¿no? Sí, 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 tiene mucho que ver totalmente. El segundo personaje es Marcus Brown en este tema de los ejecutivos y él sí fue detenido por la justicia alemana y fue acusado de fraude contable y manipulación de mercados, pero después fue liberado y pagó una fianza de 5 millones de euros. ¿Qué se dice de él? Se dice que él es un visionario y que realmente él está atrás de todo lo que se creó por Wirecard. Lo han llamado una especie de Steve Jobs alemán, que incluso si tú ves videos de él dando sus conferencias, también usa este cuello de tortuga negro que caracterizaba mucho a Steve Jobs. Y bueno, se hizo conocido porque hablaba muchísimo del futuro de los pagos, del Big Data, de la inteligencia artificial. Estos eran sus temas favoritos. Brown fue el CEO y fue el director de tecnología de Wirecard desde el 2002. Él no es tan joven, pero es joven, tiene 52 años, estudió en la Universidad de Viena y él trabajó anteriormente en KPMG y ya llevaba 18 años trabajando para Wirecard. Lo que dicen es que es un genio y pues claramente, pues como todo genio, pues también tenía sus detractores. Y ¿Qué sabes de los detractores, María? mira, solamente pude encontrar un tema en el Wall Street y que, bueno, que lo que decían que era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y bueno, uno de los más grandes, de los más grandes críticos que tenían eran los short sellers. Y aquí es donde entramos a otro personaje de esta historia. Si te parece, contamos un poco de qué son los short sellers. Sí, vamos a profundizar un poquito para seguir poniendo el contexto. Ok, los short sellers son inversionistas que venden en corto. ¿Qué es esto? Son aquellos que apuestan en contra de la empresa. ¿Qué quiere decir? Es que si el precio de la acción de la empresa en lo que ellos están apostando bajan, ellos ganan. Las personas que se dedican a esto son súper estrategas, son sumamente inteligentes, son muy analíticos y porque tienen que tener estas características, porque son inversiones de muy alto riesgo. ¿Qué pasa? Cuando tú apuestas a favor de la empresa, lo máximo que puedes perder es cuando la acción de esta empresa vale cero. Pero si tú te dedicas al short selling, la pérdida podría no parar porque lo que todo negocio quiere es seguir creciendo. Sí, ahí también te quisiera detener un poquito. Yo cuando vi la primera vez este término de los short sellers, no entendía muy fácil cómo es que ganaban cuando hay una pérdida. Déjame ver si pongo un ejemplo bien rápido para la audiencia y que se pueda entender un poquito mejor. No nos vamos a meter en temas de comisiones, intereses y todo eso. Voy a manejarlo lo más sencillo posible. Haz de cuenta que un operador cree o piensa o tiene información o el presentimiento de que la acción de una empresa, vamos a llamarle auditando y controlando, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, que cuesta su acción 50 pesos, puede disminuir su precio porque ya lleva 2 semanas sin hacer episodio y pues se tiene la incertidumbre de si va a seguir o no va a seguir al aire. Entonces, digamos que mediante ciertos mecanismos técnicos que tampoco vamos a profundizar, consigue tomar prestadas 1000 acciones de auditando y controlando. Y entonces las vende a su vez antes de formalizar el que realmente vayan a ser de su propiedad. En este caso, el broker ahora tiene 50,000 pesos por vender esas acciones. Las toma prestadas, las coloca, las vende y tiene ya 50,000 pesos. En ese momento se dice que el broker está corto en 1000 acciones en su portafolio de auditando y controlando porque todavía no se formaliza esa propiedad. Entonces, ya tiene esos 50,000 pesos. Unos días después, resulta que auditando y controlando hace público que va a estar fuera del aire cierto tiempo y eso va a impactar negativamente sus resultados del trimestre y pudiera ser un impacto que se puede ir hasta los resultados anuales. Por esta razón, el precio de la acción cae hasta 45 pesos por acción. Entonces, justo en ese momento es donde el broker decide recomprar
las acciones y en lugar de pagar 50,000 pesos, que fue lo que vendió, las paga en 45,000. Esta utilidad que él se lleva de 5,000 pesos es la diferencia entre el dinero que había recibido por la venta y el dinero que necesitó para recomprarlas y en ese momento poder regresárselas al que se lo había perdido, al que se las había prestado, perdón. Entonces, más o menos así es como funciona este rollo. Las ganancias obviamente van a ser más altas entre más se disminuya el precio del valor de la acción posterior a que las vendió. Y obviamente las pérdidas para el broker van a aumentar cuando más suba ese precio de acción respecto del precio en el que se cerró la venta en corto. Eh, ¿Crees que lo expliqué más o menos bien? Sí, sí, creo que ayuda mucho, como el ejemplo que pusiste. No es un término fácil de entender, creo que hace un poco de ruido de que ganas cuando pierde, pero creo que con tu ejemplo quedó muy claro. Y aparte, bueno, si quieren ver como un poco más y de manera más sencilla, es que está esta película de Big Short, que narra justamente lo que pasó en el mercado hipotecario. Y quienes apostaron en contra ganaron. Y ahí aparece un short seller bien famoso, la persona que lo dramatizó, Christian Bale, el que salió también como Batman, y justamente como que puedes ver todo ese proceso que se siguió en esta burbuja hipotecaria, y bueno, ellos eran short sellers, por eso justo se llama The Big Short. Correcto. Pero bueno, regresemos a Wildcard. Eh, en Wildcard hay dos short sellers bien famosos, Marco Jores y hay una mujer que se llama Famin Kadir. Esta última es impresionante. Ella tiene 27 años y es una vendedora en corto que es como considerada la más joven de este negocio y apenas recaudó $200 millones en un fondo de cobertura en empresas farmacéuticas, ¿no? Porque descubrieron que inflaban sus medicamentos y bueno, ahí la acción cayó. Pero bueno, súper joven esta mujer. Ellos dos y otros short sellers que tenía Wirecard comenzaron a notar que las ganancias que informaba la compañía no hacían sentido. Veían que compraban compañías en países asiáticos a precios exorbitantes, empresas que ya estaban en quiebra y que no checaba la cantidad que habían pagado. Y aquí hay que resaltar un punto muy importante. ¿Para qué compraban las compañías en otros países? Bueno, Wirecard justificaba estas compras con su plan de expansión, ya que necesitaba estas compañías para entrar a países en donde no tenía licencias para procesar pagos. Entonces, por ahí del 2015, en la India, compró una compañía que se llama G Technology, que es parte de Great Indian Retail Group, y es una compañía que se dedicaba al e-commerce y procesaba pagos para compañías de turismo. A ese momento, cuando la quería adquirir Wirecard, ya tenía 2 años intentando que la compraran y había perdido un montón el valor el valor de la compañía. De $70 millones se fue a $20 millones. ¿Y sabes cuánto pagó Wirecard por ella, Héctor? ¿Cuánto pagan Pagó, ahí? tres, pagó $300 millones. Una locura. O sea, claramente esto captó un montón la atención de los short sellers y de los inversionistas en general, ¿no? Ahora, después de que esta gran venta que estaba como dudosa, vamos a ponerla así, apareció, varios short sellers se juntaron y generaron una firma de analistas que la denominaron en ese momento Satarra. Ahí lo que hicieron fue un informe en donde declaraban que había supuestas actividades criminales en Wirecard y que todos deberían poner ojo, ¿no? Entonces, lo que hay que destacar mucho es que esto pasó 2 años antes de que Wirecard entrara al índice bursátil, el DAX. Ok. Ahora, los vendedores cortos, estos short sellers, usaron este seudónimo de Satarra y publicaron este informe en donde también decían que había lavado de dinero y se lo mandaron a BaFin. ¿Y qué pasó con BaFin, que es el regulador alemán? Pues respondió que realmente ellos estaban como inventando todo y que lo que querían era que bajara el precio de acción el precio de la acción de Wirecard, con eso manipularan el mercado. De hecho, déjame platicarte algo. Recién en diciembre salió el primer documental de esto que estamos platicando, en donde le hacen una entrevista a Famin Kadir, la short seller de 27 años. Y ella comenta que ella redactó una carta a Bafin en donde les explicaba absolutamente todo y les decía, yo aquí tengo toda mi investigación y se las puedo dar. Y básicamente ellos no contestaron. O sea, nunca tuvieron una cita con ella, que es lo que empezó a llamar mucho más la atención. Y pues hasta Y, aquí termino con los short sellers.
déjame profundizar tantito ahí en el tema de esta persona, esta Fahmi Qadir. Ella tiene 27, 28 Siete. años Sí. y es fundadora de un fondo de inversión que se llama Safhead Capital. Lo fundó en 2017. ¿Y qué hace este fondo? Digamos que es un fondo a corto plazo que se enfoca en dar a sus inversionistas un alfa superior a través de identificar fraudes e investigaciones forenses profundas. ¿Qué es el alfa superior? Es el alfa de una cartera, es el exceso de rendimiento que produce en comparación con un índice al cual se comparan, que es, los índices son el Dow Jones o el Standard & Poor's 500, aquí en México el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, y entonces los inversionistas siempre buscan que en donde meten su dinero les dé un retorno de inversión mayor a lo que les da estos índices. ¿Y por qué esta persona mandó esas cartas? Precisamente porque tenían esa capacidad de hacer investigaciones bien profundas sobre temas que pudieran ser indicadores de fraude y los rascaban tanto que llegaban hasta las tripas. Y así es como ellos hacen precisamente su identificación de las empresas sobre las cuales van a invertir para efectos de que cuando truene la bomba, ellos puedan hacer el movimiento del short sell que hablamos hace rato, ¿no? Entonces, está bien interesante la manera en que ella y su equipo de trabajo han logrado pues hacer una metodología con la cual ganan dinero yendo en contra de lo que es, digamos que el funcionamiento normal del sistema financiero, de las bolsas y demás, y pues los tienen ahorita bien fiscalizados, porque incluso recientemente ves que también salió el tema de short sell de GameSpot, se llama, Sí. y, y pues bueno, es digamos que parte de este grupo de gente que va en contra del sistema de alguna manera. Algunos lo hacen pues por diferentes temas, ella en lo particular en su fondo, pues para poder tener rendimientos. Sí, es impresionante, impresionante esa chica. O sea, a mí me tiene impactada. Pues sí, efectivamente, valdrá la pena echarnos un clavado en la historia y la biografía de esta chica. Creo que tiene cosas bien interesantes, pero bueno, ya lo veremos en alguna otra ocasión. Claro, el cuarto personaje en esta historia es la firma de auditoría y es Ernest Young, EY, quien auditó Wirecard durante 10 años continuos y dio opiniones positivas todos estos años. El Financial Times la acusó de no hacer correctamente su trabajo y según este periódico no solicitó información bancaria elemental al Banco de Singapur, donde Wirecard afirmaba tener mucho efectivo. Sí, en este sentido, digamos que se ha equiparado el tema de Wirecard con lo que fue Enron en Estados Unidos, Sí. debido a que además de que sí es un fraude contable en ambos casos, están pues bien involucrados los auditores que revisaban la empresa cada año y que de alguna manera pues no lograban identificar esta manipulación de la información. Ahora, un tema importante pues es que si 10 años continuos es un periodo largo y por eso pues las sanas prácticas indican que pues se tiene que cambiar ya sea de firma o de socio a cargo de la auditoría cada 5 años para efectos pues de dar esa frescura y esa transparencia, pues esa amplitud en los diferentes procedimientos que se tienen que hacer, que también vale la pena mencionar. Las auditorías externas que hacen las firmas no son para detectar fraudes. O sea, existen marcos regulatorios y ellos tienen sus metodologías que son aprobadas para efectos de, digamos que verificar la información financiera y ellos poder dar una información sobre ciertas características específicas. Pero en este caso, pues lo que se menciona es que si hubieron procedimientos básicos de metodologías estándar que se utilizan en todas las firmas que no se ejecutaron y entonces pues por ahí fue que se les pudo haber ido parte del gol, ¿no? Sí, sí, ha sido como súper sonado y sí, como dices, lo han comparado con todo lo que pasó con Enron y ya nos llegará las consecuencias de todo esto. Pero bueno, finalmente, el quinto personaje de esta historia, y yo creo que el más, no voy a decir que el más importante, pero el que desató todo, es el Financial Times. Y aquí hubo dos reporteros que fueron los protagonistas. Una es una mujer, Estefania Palma, ella era corresponsal en Singapur, y Dan McCrum,
Ambos investigaron y publicaron artículos sobre lo que estaba pasando en Wirecard y llevaron investigaciones bien precisas de todo esto, pero también a los dos los llamaron criminales y al igual que los short sellers, en algún momento fueron como revisados o perseguidos por las autoridades alemanas. De hecho, si tú buscas todo este caso en YouTube o en Internet, vas a encontrar un video de Dan McCrum en donde él habla de cómo empezó a notar que lo seguían, que hackeaban su correo, que estaban pasando como muchas cosas raras y que él no daba crédito a lo que estaba pasando. Vamos a recordar que en 2016, cuando les platiqué que se desató todo el escándalo por el informe Satarra, este de los short sellers, en ese momento, Wirecard contrata una agencia de relaciones públicas para manejar como toda la carga mediática que estaba teniendo. En este momento también el Financial Times descubre que Wirecard contrató un investigador secreto para que lo siguiera. Y se acuerdan que habíamos dicho que era bien importante las redes y los contactos que tenía Jan Marsalek con los servicios secretos. Este investigador privado que seguía a los dos reporteros había trabajado anteriormente para el Servicio Secreto de Libia. Y bueno, pues entonces ahí como que se empieza a conectar absolutamente todo. Ahora, Dan McCrum hace todos estos señalamientos y relata en las páginas del Financial Times como toda la odisea que sufrió durante estos 5 años, en donde lo difamaron, lo acusaron de conspiración con los short sellers y justo decían que lo único que quería era hacer caer la acción de Wirecard. Ahora, Marcus Brown y Jan Marsalek salían en todos los medios alemanes diciendo que las acusaciones eran falsas. Y bueno, ya habíamos platicado que esta empresa era muy querida en Alemania y también era muy cuidada por todo el sistema financiero. Entonces esto hizo mucho más complejo el trabajo de estos reporteros. Ambos enfrentaron cargos políticos y un montón de presiones por Wirecard. Toda la prensa se les fue en contra, toda la prensa hablaba mal de ellos y bueno, pues estos son nuestros personajes. Wirecard, Baffin, los ejecutivos de la empresa, Jan Marsalek y Marcus Brown, los short sellers y bueno, finalmente Dan McCrum y Estefanía Palma, que es lo que integra el Financial Times. Sí, fíjate que algo que también es digno de mencionarse, como el tema de Enron, pues en aquellos años, de alguna manera no estaba la red de información tan extensa como está el día de hoy. Y cómo pues las investigaciones que hacen los reporteros, si son vetadas por la prensa, si son atacados por la misma prensa, ya existen diferentes canales de comunicación a través de los cuales van a ponerlo a disposición del público y se va a saber todo lo que están haciendo y entonces ya es más complicado tapar a uno o dos reporteros que estén haciendo su trabajo, ¿no? Si bien, como bien mencionas, Wirecard era muy cuidada por todo el gobierno, por lo que representaba el tamaño de empresa, por la reputación que tenía, pues digamos que en este caso, pues sí era cierto lo que decían los reporteros, pero como también se deben tener esos mecanismos de contención de los temas reputacionales, que fue lo que ellos detonaron de inmediato y que fue de alguna manera lo que retrasó el impacto de la verdad, pues que fue alrededor de 3 años, 5 años, desde el 2016 hasta el 20 que se termina, digamos que de determinar que realmente tenían ese problema y que ya hubo un impacto económico para inversionistas, para el sistema financiero y demás. Lo fueron retrasando con todo y que ya existe esta red de comunicación, pero ellos pues lo que hicieron fue hacer su plan de contención para efectos de cuidar el daño reputacional que estaban teniendo y cómo todo esto pues debe estar implementado en las empresas. Aquí pues lo hicieron y para cubrir algo, pero como parte de lo que es nuestro sistema de control interno, también debemos tener eso implementado. Sí, totalmente. Y sabes, este caso tiene un montón de similitudes con lo que pasó en Enron. O sea, Andy Fastov, Jess Skilling y Kenny Lake estaban también súper relacionados con el gobierno y con los medios. Entonces, yo creo que, bueno, en algún momento podrías tocar como esta relación que hay entre este caso y lo que pasó en Enron. Pero Muy bueno, bien, pues ahora sí,
digamos que ya conociendo a los participantes, ahora platícanos cómo todo esto se interconecta para poder, digamos que entender la situación, todos los temas desafortunados que impactaron en el mercado financiero y pues principalmente a los inversionistas que habían confiado en Wirecard, ¿no? Claro, vamos nada más como a recordar un poquito. En el 99 se funda Wirecard, ya sabemos y hemos mencionado que como un procesador de pagos para empresas de apuestas y porno, y durante 2000 y 2015, bueno, se consolida y es como una fintech de renombre, trabaja con Visa y Mastercard, justo como tú nos mencionaste, y un montón de empresas bien importantes trabajan con ellos. En 2015 reportó ganancias de 168 millones de euros y en ese momento su acción valía 47.50 euros. Ahora, es justo en este año cuando empiezan a crecer en otros mercados en donde no tenían licencias para operar y lo hacen mediante los terceros. Crecen en Singapur, en Filipinas, en Dubái y en la India, como con GI Technology, que justo platicamos de ella hace unos momentos, La de los por la 300 millones de dólares, ¿no? Tal cual, esa por la que pagaron una fortuna. Y bueno, todas esas adquisiciones se hicieron bajo la premisa de que no tenían licencias para operar en esas compañías. Eh, Estas compañías se manejaban bajo unas cuentas denominadas escrow, que eran cuentas como de depósitos de garantía, y lo que hacen es mantener el efectivo en estas cuentas y lo maneja un tercero, lo cual pues favoreció un montón a Wirecard porque cuando le pedían explicaciones sobre el efectivo, siempre argumentaba que no tenía acceso inmediato a estas cuentas. Ujú. Ahora, en el caso de Wirecard, pareciera que todo lo canalizó a 3 compañías externas, específicamente en Filipinas, Singapur y Dubái. Y bueno, ya para estas fechas, el Financial Times había comenzado con reportajes que acusaban a Wirecard de lavado de dinero, muy relacionado con sus clientes de apuestas y porno, y ya había denuncias que lo ligaban directamente a la mafia italiana. Y aquí es donde publican el primer artículo que llamó un montón la atención, que se llama The House of Wirecard, haciendo como una parodia de todo lo que estaba mal dentro de la compañía. Y en este momento pues se desata la batalla legal entre el Financial Times y BaFin, y demandan a Dan McCrown y Estefanía Palma. Aquí es donde el Financial Times empieza como también a darse cuenta que lo seguían y bueno, todas estas cosas que ya platicamos. Ahora, entre 2017 y 2018 se tienen datos de que Wirecard contrata una agencia de relaciones públicas que justo habíamos platicado para manejar como todo esto que le estaba pasando y gente que siguiera a los reporteros. Y también el Financial Times descubre cámaras y micrófonos dentro de sus oficinas. Entonces tienen que tomar muchas mayores precauciones para poder seguir con esta investigación. Ahí descubren que Wirecard también está haciendo una cosa que se llama round tripping, que es una estrategia utilizada por varias empresas en donde venden activos a otras empresas con el acuerdo de que ese activo se volverá a comprar en el futuro. Entonces lo utilizan para aumentar la cantidad de ingresos y ventas durante un periodo específico. Que es Eh, parte de las transacciones que mencionaban hace rato como genios y como un fraude muy bien organizado, porque todo eso lo estaban, digamos que ejecutando para efectos de lograr atraer a los inversionistas, de tener esa credibilidad y de después pues hacer lo que pasó, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues con esto que mencionas y lo que hemos platicado, pues, ya se dudaba un montón de las operaciones de Wirecard y específicamente en el mercado asiático. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron como todo un viaje de inversionistas en donde se llevaron a los posibles inversionistas y también banqueros a Dubái, ahí a las oficinas que rentaron y con el encanto de Marsalek, que habíamos platicado, que era una persona súper carismática, los convence, salen comunicados de que todo estaba perfecto, lo apoya BaFin y bueno, pues obviamente no querían que se viera afectado el DAX, ¿no? Pero bueno, todo llega y en 2019 cae la bomba cuando el Financial Times hace como su investigación, ya la lleva a otro nivel y va directamente a Filipinas, a donde está la sede de la empresa, donde los documentos oficiales decían que está la sede de la empresa, y encuentra la casa de un pescador retirado, que claramente no tenía ni la menor idea de que era Wirecard. Y Y es parte de lo que tiene como similitudes en el tema de Enron, ¿no? Donde totalmente, se sí. hablaba de plantas en la India que no existieron, y parte de lo que le reclaman al auditor que no ejecutaba como temas de
pues revisiones físicas, confirmaciones de saldos, que se hiciera un tracking de esa información que era relevante, que era parte importante del balance y que al parecer pudieran haberse tenido el debido cuidado en la ejecución de los procedimientos. Así es, así es. Sabes, también fueron a la India, justo como dices en Enron, y ahí encontraron una empresa que era una empresa de camiones, que también nada tenía que ver con lo que hacía Wirecard, ¿no? Y bueno, pues aquí los artículos del Financial Times siguen saliendo. Los short sellers dicen, hey, algo tienes que hacer, siguen mandando cartas a BaFin e incluso le mandan cartas al auditor, a EY, y le piden explicaciones y pues no reciben respuestas. Aquí la presión de los accionistas fue muy grande y ya demandan una auditoría especial y contratan a KPMG. Esto pasa en abril 2020 y KPMG pues da sus resultados y ellos dicen que no pueden verificar la mayor parte de las ganancias de Wirecard, las ganancias que había de 2016 y 2018. Y también mencionan que hubo muchos obstáculos para la investigación y bueno, te imaginarás que ahí cae absolutamente toda la bomba. KPMG no encuentra los 1.900 millones de euros, se perdieron, no estaban en los bancos de Singapur y luego para junio de 2020 ya EY dice que no puede firmar los informes financieros del 2019, informes que ya se habían retrasado 3 veces, ¿no? Y el 18 de junio publica que no hay evidencia suficiente de esos 1.900 millones en el balance de Wirecard. Híjole, y pues eso prácticamente es, como alguna vez platicamos, Naye, ya una sentencia de muerte, ¿no? El hecho de que tengas una opinión negativa o una abstención de opinión de los estados financieros, pues es que ya realmente hay una situación bastante grave que para efectos del mercado tiene impactos súper negativos para la empresa y que pues desatan ya el tipo de historias como la que estamos platicando. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Marcus Brown es detenido. Acuérdense que de todas maneras salió porque pagó 5 millones de euros. Jan Marsalek huye, supuestamente está en Rusia. Y ahí se contrata un nuevo CEO que se llama James Freys. Este personaje fue un Chief Compliance Officer de una empresa encargada de operaciones de la Bolsa de Frankfurt. Tengo el nombre en alemán, pero no es alemán, entonces no lo voy a decir. Y bueno, aquí es bien importante, o sea, contratan un compliance officer, o sea, querían mandar un mensaje bien importante de que iban a ordenar la casa. Pero pasan más cosas. Igual es demandada por los inversionistas, empiezan a salir más cosas a la luz porque las investigaciones se hacen más duras y se descubre que BaFin permitía a los empleados comprar y vender acciones de Wirecard, lo cual pues es un claro conflicto de interés entre la autoridad que debe regular y la compañía. Sí, déjame también por ahí platicar. Digamos que las formas son las que se deben de cuidar y el tema del comprar, vender acciones está permitido siempre y cuando se cumplan pues ciertos criterios de temporalidad, del conocimiento de información importante, etcétera. Si no se cumplía con todo esto, es donde se cae pues precisamente en el incumplimiento con lo que establece la regulación. Sí, así es. Y vienen más cosas, Héctor, porque también descubren que hubo denuncias de fraude directamente a BaFin sobre lo que estaba pasando en Wirecard y pues realmente no la siguieron, por lo que estaban protegiendo al regulador de pagos. Y además de todo esto, lo que ya habíamos comentado al inicio, no los revisaban como bancos, sino como una empresa de tecnología. Y ya para terminar de rematar todo lo que estaba pasando en Wirecard, se da a conocer que ellos pretendían comprar Deutsche Bank para crear un Wirebank o un Wirecard Bank. De hecho, si tú pones como la dirección en el explorador de que quieres buscar, aparecía, pero ahorita ya quitaron absolutamente todos los sitios de la empresa. Y bueno, esto era una estrategia para esconder el faltante del efectivo. Cuando consolidas empresas tan grandes, esta cantidad de efectivo podrías llegar a esconderla, ¿no? Una de las, digamos, denuncias que yo encontré fue de Commerzbank, que de alguna manera esta institución le avisó a BaFin
sobre la actividad ilícita de Wirecard por ahí de inicios del 2020, antes de que saliera a la luz el escándalo del dinero que faltaba. Y además también informó al Financial Times, eh, perdóname, y fue antes de que también se diera el anuncio por el Financial Times. Ahora, lo que decía Commerce Bank es que ellos hicieron algunas revisiones internas donde tuvieron hallazgos de los temas que habían estado haciendo en principios del 2019 y por eso fue que informó al banco y después se produjo que el periódico escribiera sobre estas supuestas manipulaciones contables en la división asiática de Wirecard. Entonces, los hallazgos de la investigación de Commerce Bank llevaron al banco a distanciarse de Wirecard a fines del 2019, aunque todavía estuvo por ahí vinculado porque tenían un crédito sindicado o algo así entre diferentes instituciones donde pues se les seguía cuestionando esa relación con la empresa, pero ellos ya estaban tratando de desligarse por completo por todo lo que estaban identificando. Sí, todo parecía indicar que todo estaba organizado para que no se descubriera esto. Pero bueno, ¿en qué termina, no? Algunos números. Wirecard perdió el 99% de su valor de mercado. El valor más alto de sus acciones, que fue de 191 euros, cayó a menos de 2 euros. Miles de trabajos perdidos, una afectación directa a la reputación del auditor de EY, la pérdida de confianza del regulador de BaFin y bueno, una pérdida de confianza también en el sistema financiero alemán. Las investigaciones siguen, entonces seguramente hay mucho más cosas que igual nosotros no mencionamos en todo lo que estuvimos diciendo. Y bueno, como te comenté al inicio, yo estoy casi segura que va a haber una película de todo esto, ¿no? Se ha denominado el nuevo Enron y bueno, nomás hay que esperarla para verla. Sí, sin duda. Y pues también todo esto pues viene a reforzar esas conversaciones que ya se han tenido sobre el tema de la regulación, ¿no? Si se le hubiera visto como un banco, se habría tenido vigilancia diferente sobre lo que estaba haciendo, sobre los controles que deben tener para efectos de, pues, tener una garantía a los cuentavientes de todo lo que ponen en las empresas públicas y además mencionar también que pues es la primera quiebra de una empresa en el DAX alemán. Sí, así es. Bueno, pues ahora sí que después de todo lo que ya platicamos, sería interesante si compartimos algunos puntos de vista sobre todo lo que ya se hizo mención y pues sobre esto ahora sí con nuestras reflexiones poner la mesa para ver si la audiencia nos ayuda con algunos comentarios, con más datos que como bien dices pudiéramos no haber mencionado y pues dejaríamos ahí los posts abiertos en LinkedIn sobre todo para que nos den información, pero pues a ver, platícame cuáles serían tus comentarios finales, Nayé. Para mí es muy fuerte todo esto, o sea, hay un alto nivel de colusión, o sea, a todos los niveles. Se dice que esto fue un fraude que realmente fue diseñado para engañar inversionistas y que le pusieron mucho esfuerzo para crear montones de cosas falsas, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo creo mira, voy a mencionar algo. Hay un TED Talk, un TED Speaker que se llama Barry Schwartz. Él tiene una plática, yo creo que la más vista, que se llama The Paradox of Choice. De hecho, tiene un libro que también así se llama, pero también tiene también otra conferencia que se llama La sabiduría práctica, en donde él empieza a hacer referencia a la burbuja hipotecaria que pasó en 2018 y lo que él dice es que se puede confiar en los banqueros, ¿no? Con eso empieza su plática. Y que tampoco se puede confiar en los corredores de bolsa porque si proponen colapsar el mercado financiero o el sistema financiero lo pueden lograr. Y también ahí te dice que a veces nosotros, o sea, la gente común y corriente que no maneja esas cantidades de dinero, también nos vemos obligados en nuestro trabajo entre hacer lo correcto, hacer lo que pensamos que es correcto, hacer lo que se espera o lo que es necesario o lo que es más provechoso para la compañía en términos de dinero, ¿no? Y cuando se dan esos debates, se puede terminar en fraudes financieros. Lo que dice Barry Schwartz es que para esta insatisfacción en las instituciones, en el tema de los fraudes, hay dos cosas que se puedan crear. Uno,
puedes hacer más reglas, o sea, generar más procedimientos, hacerlo como más detallados, más políticas, más normas. Y la otra sería encontrar los incentivos, como unos incentivos bien inteligentes, incentivos mágicos que hagan que las personas hagan lo correcto. Y sigue la conferencia. Y ahí en la conferencia dice que nada de esto va a servir, que no hay una norma, que no importa el nivel de detalle en que tengas esas normas, ni qué tan específicas sean, ni lo minuciosa que se hace en el monitoreo. No existen normas que te den lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque la gente es inteligente, lo decía, los banqueros son inteligentes y encontraron por dónde meterse. Él le dice que son como el agua, que van a encontrar grietas en cualquier norma y que pues puedes diseñar esas normas y solamente sentarte a esperar a que pase, ¿no? O sea, lo vimos con Sarbanes-Oxley en 2010 después de todo lo de Enron. 10 años después tenemos un caso similar que se llama Wirecard. O sea, y no es como una sorpresa. O sea, sabemos que estas cosas pasan en las compañías. Entonces, él plantea una solución que yo no sé si es la solución, Héctor, pero es una solución. Dice que lo que desesperadamente necesitamos y que va más allá de mejores normas y de incentivos inteligentes es que necesitamos virtud. Necesitamos carácter y necesitamos gente que desee hacer lo correcto. Y es una virtud de la que Aristóteles llamó la sabiduría práctica. Y la sabiduría práctica es la voluntad moral de hacer lo correcto y la habilidad moral de discernir qué es lo correcto. Y yo creo que no son necesarias más reglas y más procedimientos y que son parte del sistema, o sea, las necesitamos las líneas de defensa y todo lo que tú hablas en este podcast, ¿no? Pero como dice Barry, también necesitamos gente que sepa y que haga lo correcto y más en el negocio que estamos nosotros. Yo creo que muchos levantaron la mano en el caso de Wirecard. Hay evidencias y denuncias hechas, gente que sabía que lo que estaba pasando no era correcto, pero la colusión los cayó y los enterró, ¿no? O sea, pero hubo alguien como Dan McCrum, Estefanía Palma, que con toda la fuerza del Financial Times no se callaron y pues eso está bien, porque con esto salió todo este caso. Y finalmente creo que nuestra profesión tiene que hacer esto, ¿no? O sea, sí plantear esos procedimientos, reglas, normas que hagan fuerte el control en una compañía, monitorearlos, darle seguimiento, asesorar a nuestros equipos o a nuestros clientes para que den incentivos inteligentes, para que la gente siempre haga lo correcto, pero creo que también tenemos que trabajar mucho en esta virtud y en esta sabiduría práctica. Yo creo que así terminaría. Sí, definitivamente es un punto bien importante. La verdad que no hay sistema de control infalible y la forma más, vamos a decir, más fuerte de poder tener un sistema de control sólido es que la gente pues se suba al carrito de todos vamos a cuidar a la empresa, de todos tenemos que hacer lo correcto y de que haya mucha transparencia y comunicación. Eso es bien importante, que la gente entienda por qué su trabajo, por pequeño o grande que parezca, forma parte de la manera en que vamos a cuidar a nuestra empresa. Sí, creo que el tema de comunicación, el tema de fomentar la cultura organizacional enfocada a entender qué son los riesgos, a entender qué son los controles. Tenemos que llegar a todos y cada uno de los colaboradores de la empresa para que nos ayuden y todos juntos colaboremos a que pues no pase nada que afecte a la empresa. Durante el relato platicábamos de lo que se transmitía desde la alta administración hacia el resto del equipo y pues pareciera que con todos los beneficios que tenían y con la manera de transmitir su forma de ser, el CEO y los demás miembros de la administración, pues se abría la puerta para que el resto de los colaboradores pues también encontraran la manera de hacerlo divertido y dentro de eso divertido, pues no sabemos si parte era pues las excepciones, hacerse regla y el sistema de control, pues a lo mejor sí lo tenemos ahí en un librito, en un website bien a la mano para poderlo consultar, pero pues no necesariamente se tiene que seguir, sino que lo que importa es el resultado, tareas que se tienen que ejecutar y que a lo mejor como nadie más las revisa, pues se dejan de hacer y luego se hace común el ya no ejecutarlas.
Todo esto es lo que debe venir a reforzar, pues sí, un buen diseño de controles, una buena identificación de riesgos, de la mano de una comunicación donde todos estemos convencidos de que lo que hacemos tenemos que hacerlo sí en apego a los lineamientos internos, sí en apego a las regulaciones externas, pero sobre todo en apego a un sentido común y a una pues forma de pensar donde lo correcto es lo que vamos a perseguir y de esa manera no se requiere tanto detalle, como dices, en los manuales de procedimientos y políticas tan exigentes o tan detalladas. Simplemente pues establecer un marco general de control y que todos colaboremos para que funcione de buena manera. Aquí se involucró, además de los participantes que ya dijimos, se cuestionaba el tema de la auditoría interna, que si bien en años anteriores, al 2020, 2019, habían hecho señalamientos de situaciones que no estaban dentro de lo razonable en las revisiones que ellos hacían, pues tampoco fueron tan firmes como para decir, ¿sabes qué? Ya no estoy de acuerdo en que los estados financieros son confiables en todo lo que mencionan. De alguna forma se dieron ante la presión de la administración, se dieron ante la presión de que pues no fueran un cuello de botella o un obstáculo para que saliera esa información y en función a eso se tomaran decisiones y los inversionistas siguieran creciendo, etcétera. Quizás ahí sí hizo falta un poco más de firmeza en la parte de auditoría interna, o no sabemos si una investigación de mayor profundidad que les diera elementos contundentes donde se pudiera respaldar lo que ellos estaban opinando. Entonces, da para que hablemos de muchos temas. Si quieres, con esto vamos a dejar la mesa puesta para que nuestra audiencia, todos nuestros colegas y colaboradores nos ayuden a opinar sobre los diferentes elementos y participantes de las áreas de control y vigilancia del sistema de control que pudieron haberse visto comprometidos y pues a ver qué más información nos hacen llegar por ahí, Naye. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, nada, agradecerte. Aprendí un montón también platicando contigo con toda esta dinámica. Estaría buenísimo que nos siguieran compartiendo más cosas para seguir generando más información, creando. Y bueno, yo te he dicho en algunas otras ocasiones que creo que tu podcast es como un buffet. Por los mismos 50 o 60 minutos, cada quien toma lo que quiera. Entonces, lo vamos a seguir escuchando, vamos a seguir aprendiendo y lo vamos a seguir compartiendo. No, pues la verdad, Naye, te agradezco mucho esta oportunidad que tuve de poder interactuar contigo. Me pareció padrísimo que del lado de la audiencia salgan estas ideas, nos involucremos y que no sea nada más recibir pues lo que se le ocurra al podcast poner en la mesa, sino que también esas ideas que ustedes tienen, tráiganlas y las desarrollamos y las podemos platicar. La verdad que es una mecánica bien sencilla. A mí me encanta, espero que pues tú también, aparte de poder compartir y demás, pues te hayas divertido, que es algo que a mí la verdad me entretiene mucho hacer el podcast. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, ha sido un placer conversar contigo y estoy seguro que más adelante vamos a poder hacer más cosas. Gracias por tu granito de arena para el proyecto de Auditando y Controlando. Y pues bueno, Naye, con esto llegamos al final de nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias también a todos los que llegaron hasta este punto y escucharon todo el podcast, toda la información. Les recuerdo que así como menciona Naye, que compartan es lo que hace más fuerte, más sólido el proyecto, que es para todos nosotros, para todos ustedes. Y cualquier comentario, pues lo pueden enviar en LinkedIn y al correo hvillanuevag@gmail.com. Les envío un fuerte abrazo y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.